Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Como os comenté, iba a hacer unos vídeos repasando las letras de las canciones de los demás representantes de Eurovisión 2023 para traducir las letras, entenderlas un poquito mejor, dar algunos datos de los representantes, sus verdaderos nombres, fechas de nacimiento, descendencia, porque como ya sabéis, Eurovisión es un evento multicultural y nos encontramos, bueno, con gente que representa un país, es de otro, los padres tienen otra descendencia y me parece súper interesante, además de que esto te enriquece el corazón, el alma, te culturiza. Así que nos va a venir a todos muy bien. Vamos a empezar con Finlandia. Hice una encuesta para ver si queríais hacerlo por orden alfabético, según mi top 37. Bueno, di 5 opciones y la opción ganadora fue según mi top 37. Como ya os comenté también, no voy a hacer la de España la primera. Sabéis que tengo en primer lugar a mi país, a España, pero traducir una canción en castellano, como no la traduzca en catalán, oye, podría estar muy interesante. Pero creo que tiene más peso traducir las canciones extranjeras de otros países y así entenderlas un poquito más. Así que vamos a empezar con mi segundo favorito, mi segunda favorita, que es Finlandia, con Kari Jaa. Su verdadero nombre es Jere Poihonen, nacido en Vantaa, Helsinki, la capital de Finlandia. Es un rapero, compositor, cantante. Su primer álbum debut lo sacó en 2020, pero lleva haciendo música desde 2014 de manera independiente, hasta que firmó con su sello discográfico en 2017. Fue sacando sencillos hasta que finalmente en 2020 sacó su primer álbum, como ya os he dicho. Y en 2023 le llegó la gloria, siendo el representante de Finlandia en Eurovisión 2023, siendo el ganador del UMK de Finlandia. Fue el ganador, así que es el representante de Finlandia en Eurovisión 2023 con su canción titulada Cha Cha Cha. Vamos a analizar la letra, más o menos creo que sé por dónde van los tiros, porque, bueno, al menos me inspira algo así y creo que no me voy a salir mucho del contenido de esa letra. Vamos a analizar la letra de Cha 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 de Kari Jaa. Bueno, en el inicio de la canción nos habla de una semana agotadora, de que solo tiene en su cabeza su piña colada y creo que tiene ganas de fiesta. Bueno, viene a decirnos algo así como que hay tiempo para la fiesta, solo para algunos, solo para quien se lo pueda permitir, quien libre el fin de semana, no trabaje por la noche, seguramente pueda ir de fiesta y sobre todo quien no esté ya agotadísimo, aunque siempre hay que sacar un tiempo para salir de fiesta y disfrutar. Y creo que esta canción nos invita a esto. Habla también de quitarse el caparazón y, bueno, desinhibirse, dejarse llevar. Bueno, esta canción es muy cañera, pero en la parte que da paso al primer estribillo, donde se pone así como un poco más agresivo a la hora de cantarla, nos viene a decir algo así como que tiene las manos atadas, pero sosteniendo su bebida. Bueno, creo que no puede hacerse una traducción literal y sería algo así como, bueno, sigues atado a tu trabajo, a esa vida de la que te quieres quitar de encima los fines de semana. Y él aguanta sus bebidas, está dispuesto a disfrutar, pero todavía está atado a esa semana que lleva arrastrando. Vale, aquí nos dice que agarra con fuerza una pinta. Ya os digo, la traducción a veces es un poco dubitativa y aquí creo que lo que quiere coger con fuerza es su vaso y seguir con su cha-cha-cha. Que ya os digo, el cha-cha-cha no es algo literal, no es este estilo de baile, sino, bueno, una manera de dejarse fluir, de cuando te posees a musiquilla dentro de ti, pues creo que a eso se refiere con el cha-cha-cha. Bueno, sin duda quiero olvidar toda esa semana, me imagino que es de trabajo, yo al menos la voy a interpretar así. Y bueno, y dejarse llevar, soltarse la melena con su cha-cha-cha. Y nos habla también de que no quiere bajarse de ese asiento. Bueno, pues ya os digo, no puede ser una traducción literal y entiendo que lo que no quiere es dejar esa fiesta, ese estado de ánimo, esas vibes que está teniendo con su cha-cha-cha.
Bueno, empezamos segundo estribillo y ya nos habla de que, bueno, lleva un par de piñas coladas. Bueno, llevas un minutito de canción, a los 3 minutos deberás de llevar 6. Relax. Pero dice que aún su rostro es amargo. Bueno, déjate fluir, déjate llevar. Bueno, viene de nuevo el segundo estribillo y antes de empezar ya nos está diciendo otra vez que la noche es joven para unos cuantos y que hay que demoler. Ya no habla de esa careta amarga, sino de tu corazón. Quítate esa barrera helada y ponte en sintonía para lo que viene. Y lo que viene es que él ya no está tan frío y el suelo le está llamando, así que este va a darle rienda suelta a la fiesta. Y antes de empezar, la frase esta que os he dicho que es un poco más agresiva antes del estribillo, aquí ya nos está diciendo que ya se está acercando a ese cha-cha-cha, ya está tirando esa barrera. Ahora en esta frase ha cambiado un poquito el texto. Y en vez de tener las manos atadas y sus 2 bebidas, donde está atado es a sus 2 vasos. Empieza de nuevo el segundo estribillo y nos vuelve a decir que coge su bebida con fuerza, su pinta, que yo he interpretado esto, que era su bebida, y sigue queriendo tener un poco de desorden en su cabeza y liberarse con su cha-cha-cha. Bueno, aquí nos habla de que no quiere salirse de su asiento. Y yo no lo interpretaría como una manera literal, sino que no quiere salirse de esa sintonía que ya ha cogido, de esa fiesta, y ya no quiere pensar en esa semana tan estresante que llevaba. Normal, una vez ya estás en sintonía, ya no quieres pensar en nada malo, solo en fiesta. Bueno, vamos a entrar al último estribillo, para eso vamos a dar paso a un trocito de inflexión, donde aquí cambia un poquito la melodía y a pesar de ser muy divertida toda la canción, esta parte como que le da una parte de inflexibilidad a la canción y bueno, a mí es la parte que más me gusta. Además aquí ya introduce él su baile, que yo lo interpreté y ahora viendo la letra es que tiene más sentido todavía porque hace un paso de baile así muy Popeye. Y lo que quiero entender es que, bueno, mucha gente cuando está de fiesta y tiene su vaso en mano, no lo suelta para nada, pero el baile típico con el vaso es este. Entonces, quiero entender que ese paso es esto, que él no quiere soltar su vaso, pero también quiere bailar. En este puente nos dice que ya se dirige hacia la pista, ya tiene el rumbo fijo y se va para la pista con su cha-cha-cha. Este mundo ya no le asusta, se vierte una botella de champán por encima. Yo sabía que algo del champán ya era algo de champán, pero no lo tenía muy claro, porque como es tan diferente el idioma finés al español, pero sonaba champán. Y en esta parte del videoclip donde ya sale él con su peluca rubia, que además está muy guapo, ya nos habla de un ojo sigue demasiado cruzado. Ya os digo, hay muchas maneras de interpretar esta canción y lo que creo que quiere decir con esta frase es que todavía está con un ojo puesto en esa semana estresante. Oye, olvídate ya. Y esta frase yo creo que sí, que esta sí que la interpreto literalmente. Y es que no puede ya ni hablar. Y habla de que cuando este lado tan diferente de él, que es cuando ya está un poquito a tono, le cuesta hasta hablar. Sí, nos ha pasado a todos, te entendemos, Carilla. Es más, a veces mejor ni hablar, porque para según qué cosas vamos a decir, mejor, cuando estás así, mejor calladito. Bueno, también nos habla de no bajar la guardia. Ya sabemos también que cuando estamos a tono, pues bueno, todo nos parece muy bonito, todo el mundo es tu amigo, adoramos a todo el mundo. Pues no, en esos momentos mejor no bajar la guardia. Así que muy buen mensaje, Carilla. Bueno, y la última frase para dar paso al último estribillo nos habla de que, bueno, él es ahora ese tipo. El que antes no era. ¿Por qué? Por sus piñas coladas y su cha-cha-cha en el cuerpo. Ha cambiado Carilla y cambiamos todos. Si es que hay que confesarlo.
ahora es el tipo que se dirige hacia la pista de baile con su cha-cha-cha. Va a repetir la frase de, bueno, de que ya no tiene miedo, de que se echa el champán por encima. Ya en este último estribillo está disfrutón total. Y la frase Ninku cha-cha-cha sería, la traducción literal es como un cha-cha-cha, like a cha-cha-cha. Y bueno, como ya os he dicho, no hay que buscarle el sentido literal a esta canción porque el cha-cha-cha no es ni literal tampoco, no habla de ese cha-cha-cha, de este baile latino, no, habla bueno, de un sentimiento cuando vas a salir de fiesta, que cuando te posee ese cha-cha-cha, y la verdad que me gusta mucho este sentido para hablar de cuando estás a tono, por así decirlo, como al menos lo decimos aquí. Pues esta es la traducción de la canción de Cha Cha Cha, de la canción de Jere Poihonen, que es Karija, su nombre artístico. Bueno, pues esto irá cogiendo más forma según vaya haciendo otros vídeos. Este es el primero para estrenarnos. Creo que no ha estado nada mal. También es para esto, como os he dicho, para empatizar un poco más con la letra, saber la traducción del español, y el resumen es este. Una semana de trabajo, al menos yo lo he interpretado así, y tienes ganas de fin de semana de tomar algo, tu piña colada o cualquier bebida que te quieras tomar, siempre que no hagas daño a nadie. Bueno, dejar esa compostura y ese rostro serio y esto, y dejarte llevar, dejarte fluir con tu cha-cha-cha. Esta sería la interpretación de la letra que hago yo de la canción finlandesa de este año. Bueno, pues como os he dicho, iré haciendo más vídeos, a ver si voy cogiéndole un poquito la forma a esto. Este es el primero, así que espero que os guste para haber sido el primero. Si es así, no olvidéis darle like, suscribiros al canal. Pues el siguiente no nos iremos muy lejos porque seguiremos con la F, será la canción francesa de La Saga con Évidemment. Ya sabéis que tengo ahí un empate con 5 canciones que no podría clasificarles ni decantarme por una. Bueno, sí, por España, me decanto por España. No, lo dicho, analizaremos también la canción francesa, Évidemment. Yo, bueno, sabéis que me encanta, además hablo un poquito de francés. Entonces, para mí ha sido más fácil entender esta letra bueno, en un idioma que no comprendo absolutamente nada. Así que seguiremos con la saga, con Évidemment en el próximo vídeo. No olvidéis de suscribiros, darle like al vídeo y gracias por el apoyo, por estar ahí y nos vemos en el próximo, chicos. Chao.